11 de la mañana con 36 minutos en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este, Canal 21 de Montecable en Montevideo. Vamos a recibir a nuestros invitados. Se trata de Gonzalo Cadima, director de CADCA para el Hemisferio Occidental Internacional, y Mercedes Velázquez, directora de integración o integrante de la Dirección de Integración y Desarrollo Social de la Intendencia de Maldonado. Bienvenidos a nuestro programa. Bueno, Gracias. muchas gracias. Sos directora, ¿no? No. Ah, está, porque al principio dije director y después dije No le voy a dar una Soy responsabilidad. licenciada en Trabajo Social hace Ahí está. 34 Sí, años muchos en la Intendencia de años, sin duda. Maldonado. Bueno, CADCA, que es una organización sin fines de lucro comprometida con la creación de comunidades seguras, saludables y libres de drogas en todo el mundo. Actualmente están en Maldonado con motivo del seminario Drogas Siglo XXI que tiene lugar justamente en la Intendencia de Maldonado. Bueno, tú como anfitriona de alguna manera, nos gustaría que hiciéramos una pequeña introducción sobre este tema a los televidentes. Bueno, CADCA empezó a tener relación con nosotros en el 2015, 2016 con la Intendencia de Maldonado. Empezamos a conocer a la coordinadora nacional, a Gladys Ferrero, que sería bueno nombrar. Nos pareció súper interesante la metodología de trabajo que tiene CADCA, a mí particularmente desde mi experiencia profesional. Entiendo que es realmente muy interesante, eficaz y eficiente, diría yo, porque tiene que ver mucho con el componente de la comunidad y de lo medioambiental, que es absolutamente importante. Y sobre todo porque CADCA me parece que trabaja en el nivel de prevención, que es donde tenemos que apostar mucho en política de Estado. Así que se creó un marco de convenio entre CADCA y la Intendencia de Maldonado y a partir de ahí empezamos un proceso de camino de conformación de coaliciones comunitarias que Gonzalo seguramente va a explicar mejor que yo de qué se trata, pero que integran 12 sectores, que estamos todos involucrados ahí para trabajar en un diagnóstico, en un lugar, poder pensar en un plan estratégico, en 7 estrategias para trabajar para transformar esa realidad. Con respecto, no se trabaja sino se trabaja sobre el tema de cómo evitamos que las personas consuman de alguna manera. Así que en ese camino estuvimos hasta la pandemia, que obviamente por causas de la pandemia no nos pudimos reunir, y bueno, y después retomamos. Yo tuve la posibilidad de participar por primera vez este año, fue en Estados Unidos, en Texas, para ver más de 2.500 personas conformadas a lo que respecta a CADCA, que me parece que es una metodología realmente interesante y que deberíamos promover, te voy a decir, en todo el país como política de Estado. Bueno, Gonzalo, bienvenido al Uruguay. Gonzalo es de nacionalidad boliviana, vivís en Washington, Estados Unidos. Bueno, hoy llegando a Maldonado. Drogas siglo XXI y la prevención, como decía Mercedes. Qué desafío, porque tenemos drogas siglo XXI, un problema enorme para muchos países del mundo. Y el tema de la prevención, ¿cómo se trabaja en prevención en materia de drogas? Básicamente, bueno, primer lugar, muchas gracias, que una de las cosas más lindas que he encontrado, aparte de lo que es el lugar, es la gente, ¿no? La gente es muy divina, como se dice. Lo que nosotros hacemos es facilitar la conversación y los desafíos como planteamiento de pregunta. Si bien hay cosas generalizables a todos los países, lo que es el consumo de cannabis, el alcohol, también las drogas sintéticas, ¿no es cierto? Lo que tratamos de hacer es básicamente trabajar desde lo local. Lo que nosotros brindamos es a la participación de la sociedad civil, ¿no es cierto? Porque básicamente la gente está y la gente va a estar más allá de los cambios políticos o no. Entonces trabajamos mucho para identificar cuáles son los desafíos y también cuáles son las posibilidades. Y, por ejemplo, en el Congreso que estamos, participaron jóvenes. Y participaron jóvenes desde un lugar de tener una voz y no solamente como receptores o de hay que cuidarlos, sino que también puedan ser actores y también nos brindan su perspectiva de lo que está pasando para luego elaborar, como se decía, planes específicos, y nosotros apostamos a la prevención. Es muy difícil, me imagino, el desafío de prevenir con la avanzada del perfeccionamiento del narcotráfico en cuanto a las vías para traficar la droga, en cuanto a el diseño y el invento de nuevas drogas que son más adictivas, que son más dañinas, y que eso obliga a los países y a los organismos como CADCA a agudizar
la forma de la prevención, porque pueden estar trabajando en un frente y que se les vaya colando por ese diseño permanente del narcotráfico el problema por otros lados. Así es, y no solamente del narcotráfico como tal, hay muchos intereses económicos desde todo punto de vista que muchas veces promueven y van cambiando la percepción de la gente, se va como complejizando y hasta la percepción de riesgo va cambiando, y eso es un factor que influye mucho en el consumo. Entonces, uno de los aprendizajes que tuvimos hoy es la importancia que tiene el desarrollo del cerebro. O sea, ya no estamos entrando a otras temáticas, pero los jóvenes y el cerebro están en una edad de vulnerabilidad, y entonces nosotros, al permitir, ¿no es cierto?, o no estar atentos a lo que es el acceso a esas sustancias, se cambia la dinámica del cerebro. Entonces sabemos por la ciencia de que mientras más antes el cerebro esté expuesto a ya sea marihuana, alcohol, este tipo de sustancias que alteran el metabolismo, ahí es donde se empieza a vislumbrar una mayor probabilidad de desarrollo de problemas. Y el doctor Rossi esta mañana también nos habló de que no solamente tenemos que pensar está usando, pero no hay mucho problema, o no es adicto. Entonces estamos poniendo en riesgo, porque la adicción precisamente se genera cuando no se la va controlando y se va teniendo ese tipo de acceso. Así que por eso la prevención es muy lógica, porque yo creo y estoy seguro que ningún padre de familia, ninguna sociedad quiere exponer, ¿no es cierto?, al cerebro y a los potenciales de crecimiento, porque no es solamente no hacer algo, sino el dar las posibilidades de crecer y de llenar el potencial que cada persona tiene. Usted sabe que aquí en Uruguay, por ejemplo, hace 10 años está regulada la marihuana, el consumo es legal, hay 3 vías, los clubes canábicos, las farmacias o el autocultivo, y eso de alguna manera abrió un debate sobre si realmente era conveniente la regulación con el objetivo central, así fue cuando se impulsó, de combatir al narcotráfico, de quitarle mercado al narcotráfico, que cada uno pudiera acceder a el cannabis para uso recreativo en cualquiera de esas 3 variables, y quienes dicen, bueno, fue la gran solución porque por lo menos con el cannabis hemos achicado el mercado, aunque sigue habiendo narcotráfico de marihuana. Usted desde el exterior, integrante de CADCA, ¿cómo ve esta medida de Uruguay? ¿Contribuye a esto que usted está mencionando o no? Yo sería muy cuidadoso, ¿no es cierto?, porque yo creo que el trabajo de la evaluación de lo que son las políticas públicas son elementos de un análisis interno, ¿no es cierto?, para ver. Y hoy día sí se mostraron algunas cifras que son alarmantes, ¿no es cierto?, el consumo, el acceso, y otra cosa que nos habla mucho es la baja percepción de riesgo. Entonces, parece también existir que no hay una comprensión clara de lo que es la legalidad, el control y el acceso para menores de edad. Entonces se va creando una especie de confusión, o se va creando una verdad que no es verdad. O sea, sabemos los efectos que tienen. Yo creo que es parte del trabajo de la coalición, es parte del trabajo de lo que pasa en Maldonado, de lo que pasa en Jung, para analizar cuáles son las variables y qué es lo que se tiene que mejorar. Está llegando la información a los padres de familia, los colegios están participando. ¿Se tiene un mensaje claro o solamente se está trabajando lo que es el tratamiento y reducción de daño? ¿Dónde está la prevención? ¿Cómo se la ve? ¿No es cierto? Siempre tiene que haber la contraparte. Y en algunas experiencias, muchas veces el costo a la salud pública es muy grande en relación a lo que se puede hacer de la recaudación. Entonces también ojo para pensar de que tampoco los modelos de legalización, o tenemos con el mismo alcohol y ciertas cosas, significan una resolución de la problemática, sino que son que cada país va tomando sus políticas públicas, pero lo que sí, y lo puedo decir, se tiene que tener una estrategia de prevención. Porque ¿qué es lo que pasa mientras se arman estos debates? Mayores, o sea, los jóvenes están siendo expuestos, la accesibilidad, entonces a veces también se tienen resultados no esperados, ¿no es cierto? Entonces no hay que esperar 10 años a decir cuándo estas variables han iniciado una serie
de, de- 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 de resultados que se podría ver. Entonces, me limitaría a hacer eso. Para nosotros y desde CADCA somos respetuosos, obviamente, de la política pública y también nos enfocamos mucho en los jóvenes. Nuevamente, no encuentro una lógica a una persona, ya sea por autonomía, de que una persona de 14, 15 años esté utilizando marihuana. No existe, ¿no es cierto?, esa lógica. Entonces, si sabemos que lo están haciendo bajo A o bajo B, ¿cómo podemos articular y clarificar lo que es, ¿no es cierto?, los peligros? Porque no es que es una cosa que no se tiene daño y no se tiene riesgo. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cómo se lo enfrenta? Y para eso tenemos las coaliciones. Y te quiero agradecer, porque ustedes son un sector, porque esta es una problemática multidisciplinaria. No es solamente el área educativa, no es solamente los padres de familia, pero uno habla y la gente está preocupada. Yo no sé, no he podido captar el dato estadístico, pero hay una preocupación en los padres de familia que se hace compleja. Acá hay preocupación un poco por lo que tú señalabas, la pérdida de la percepción del riesgo. Y te quería preguntar, ¿por qué se pierde la percepción del riesgo? Porque en la realidad no pasa nada, es mucho marketing y televisión y los médicos dicen, pero a mí, cantidad de amigos, la verdad, no les ha pasado nada y lo que les pasa es menor que si fumaran un cigarrillo, hablando del tema del cannabis, ¿no? ¿Por qué cree usted que hay percepción o pérdida de la percepción del riesgo? En líneas generales, la venta, ¿no es cierto?, es un interés, el vender algo. Entonces, muchas veces no se da toda la información de los efectos nocivos. Le doy un ejemplo del tabaco. El tabaco, por ejemplo, por muchos años vendía una imagen, vendía de que no tenía problemas, etcétera, etcétera. Entonces, la percepción de riesgo era baja. Era una manera de ver las cosas. ¿Qué pasa? Entonces se empieza a tener campañas de salud pública donde se da la información ya correcta, se penaliza lo que hizo la industria tabacalera, que ahora está haciendo el vaping, ojo, se la penaliza y se hace toda una estructura económica para que el cigarro sea más caro y se va creando una conciencia. Yo cuando era joven, yo me acuerdo, yo entraba a la universidad y todo el mundo andaba fumando en plena universidad. Entonces, a partir de esas medidas de salud pública, se va creando una noción de los peligros de lo que es el uso de tabaco y cuánta gente muere. Entonces, ahora le pregunta a un joven, y primera vez en la historia, en los Estados Unidos, hace 3 años, el nivel de riesgo de cuando uno percibe la nicotina y el cigarro es la cosa más peligrosa y yo no me meto y no tengo acceso. Entonces el ambiente está modelado para que nadie entre. Si entra una persona a la universidad con el cigarro, la sacan, ¿no? Entonces se va modificando. Pero ¿qué pasa con esas sustancias nuevas? O se oculta información o se va mezclando. No, pero es medicinal. Ah, no, pero si viene de la plantita. Ah, no, pero mejor es el vapor que el humo. Son lógicas que se dan. Ah, no. Entonces se van creando mitos, ¿no es cierto?, que muchas veces nos cuesta reaccionar. Y después vienen los estudios de los efectos en la motivación, de los efectos que tiene en los jóvenes. Y también que hay jóvenes que viven en situaciones más privilegiadas que otros. Así que el mismo consumo, se llame recreativo, se llame de motivación, también tiene efectos diferentes. Entonces, la percepción del riesgo se va bajando cuando hay confusión y cuando hay como una comercialización. Entonces, hay una comercialización, ya sea de manera directa o de manera indirecta, que es lo que va planteando, ¿no? ¿Y qué pasa? Se vuelve todo el mundo sabe y no sabe. Entonces, ese es el balance que, lo que tú decías, hay una maquinaria, sin mencionar a nada, que está pensando cómo yo voy a volverte dependiente de mi producto. Y por otro lado, la otra maquinaria que está tratando de responder, tratando de anticipar, y a veces se enfoca, bueno, me enfoco en lo que pasa en el tratamiento, pero si no me enfoco en la prevención, ¿cómo voy a pensar que el tratamiento... entonces es como dualidades que se necesita clarificar y políticas de estado de prevención que nos falta en Latinoamérica, diría yo de manera general.
Por ejemplo, respecto al tabaco, bueno, aquí en Uruguay desde el año 2005, el entonces presidente Tabaré Vázquez, hoy fallecido, generó una política antitabaco generalizada, más allá de aumentar los impuestos del cigarrillo, de afear las cajas, de poner algo que sea, no sé, no es algo atractivo que uno gusta de tener en sus manos. Ha prohibido el cigarrillo en lugares públicos, en espacios cerrados. Bueno, se hizo una cantidad se elaboraron una batería de medidas que han dado su resultado. Mucha gente dejó de fumar, mucha gente no se inició en el hábito del cigarrillo. Hay un montón de lugares que son libres de humo de tabaco. O sea, se ha generado una conciencia y hoy, 18, 20 años después, podemos pasar raya y decir que el resultado es positivo. Ahora, el alcohol. Hablamos del alcohol, es una droga socialmente permitida, sumamente adictiva, sumamente dañina para la salud, para la convivencia. Vemos muchas cosas que suceden bajo los efectos del alcohol. ¿Por qué el alcohol, inclusive capaz que hasta debatiendo este tema, nos servimos un vermú o un whiskycito mientras charlamos? Y sin embargo, también ahí hay un potencial destructivo para la sociedad. Sí, el modelo CADCA tiene en su corazón la adecuación cultural, ¿no es cierto? Entonces es muy respetuoso de la cultura que se tiene, si la bebida es acompañante de lo que es el comer, ¿no es cierto? Entonces tiene que elaborarse también cómo se va cambiando, ¿no es cierto?, la mentalidad de lo que es permisible y de lo que no es permisible. Una cosa que se ve en los Estados Unidos dice, prefiero que tomes en mi casa, en la casa, 15, 16 años a que aprendas afuera. Entonces yo ya estoy... ¿Eso es un error? Claro, claro que es un error porque la ciencia nos dice de que el cerebro no se está desarrollando el lóbulo frontal. A eso le metes alcohol, marihuana, ese tipo de cosas. Allá, por ejemplo, si un padre hace eso, nuevamente, respetuoso de las leyes, eres responsable si le pasa algo a esa persona. O sea, tiene su connotación. Y el alcohol, o sea, en líneas generales es una industria muy, muy, pero muy fuerte. Entonces, que se podría decir, adueñado de lo que es las imágenes, de lo que es lo aceptable. Entonces, yo, por ejemplo, volviendo un poco a Bolivia, en Bolivia tú le dices a un chico de 10 años, ve, compra de la esquina, compra la cerveza, y se la vende. Entonces la accesibilidad, o sea, no resuelve todo, pero la accesibilidad, si yo puedo acceder a lo que sea que yo busco, ahora hasta uno ordena lo que quiere la casa. Entonces la accesibilidad tiene que ver con cómo el mercadeo de los servicios o de lo que son los elementos, porque el interés no es un interés público, es un interés económico. Entonces, mientras más se gane, llega hasta influenciar lo que es la parte legislativa. Le doy un ejemplo más de Estados Unidos. Cuando hubo COVID, se hizo como una especie de permiso especial para que se pueda llevar a las casas, que era un limitante para pedir la información, o sea, para que chequeen la edad. Y la industria le gustó. Ahora se pusieron fuertes para que después del COVID eso continúe. Entonces es un balanceo de la parte del interés y de la parte del interés público que tiene que ver con la prevención. ¿Cómo cree usted, por lo que conoce, que se esté trabajando en Uruguay con respecto a la prevención del tema de drogas? Aquí hay un programa piloto que se llama Integra, que está en la órbita de la Intendencia de Maldonado y que busca rescatar a las personas que están en uso problemático de drogas, pero hay muchas políticas sociales, hay políticas de Estado, los ministerios trabajan interrelacionadamente para llevar adelante esas políticas. Usted desde el exterior y como un experto o referente en el tema, ¿qué mirada tiene de Uruguay como país en cuanto a cómo se planta frente al tema? Conversando nuevamente con algunas asistentes al evento, que son gente excepcional, parece ser que hay una división entre lo que es tratamiento y reducción de daños y prevención. Y parece ser también que es como una tensión si es uno o es lo otro, cuando tiene que ser los dos. Entonces, mi humilde percepción sería de que se tiene que desarrollar ese componente
porque más bien va a ayudar al otro componente. No se puede hablar de tratamiento sin prevención o de prevención sin el tratamiento, porque no es una cosa que terminamos un día y nos volvemos al otro lado, es un continuo de posibilidades. Y el descuidar una parte, ¿no es cierto? Muchas veces se dice, y hay estudios, por cada dólar invertido en la prevención, se ahorra 7 en el área de tratamiento, en el área de lo que es social. Y en nuestros países, donde hay problemáticas de violencia, de suicidio, de salud mental, el enmarañar con lo que es el abuso de sustancias, con lo que es este tipo de variables, porque no es que solamente uno está relacionado a una cosa, está relacionado a una problemática social. Y si no abordamos la prevención, eso va a tener efecto en todos los otros indicadores. Entonces podemos tener todos los programas, pero si no se aborda que es un eje que está compuesto con la violencia, con la agresividad, con el embarazo adolescente, con un montón de cosas, entonces no solamente vamos a ver que sí, no causa mucho daño, sino los vamos a ver en otros indicadores. Y la cosa es compleja. Y para trabajar una parte es como que un baile, ¿no? La salud mental y tienen que estar como que entrelazados. No es que la salud mental, la depresión, hoy día hablamos con unos jóvenes, decían, no se habla mucho de la salud mental, ¿por qué hay tanto estigma? Yo quisiera hablar de ese tema. No vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar sí de las drogas. No, o sea, cómo se va creando el ambiente con metodologías que sirvan, ¿no es cierto? Porque luego, y comentaba también en una experiencia de que yo perdí a un pariente, un sobrino mío, pero seguramente comenzó, ¿no es cierto?, con el alcohol, con la marihuana, con una serie de cosas, y que no es fácil el salir cuando uno ya tiene una dependencia. O sea, no es que solamente porque voy a tal hospital, listo. Hasta podría llamarle tragedia para el ser humano, pero más que todo también, ¿no?, para su contexto, para las madres, para los padres y todo lo que implica el futuro. Uno de los elementos más preocupantes, por ejemplo, que se constata aquí en Uruguay es el consumo de alcohol, por ejemplo, a edades cada vez más tempranas. Entonces vemos gurises de 12 años, de 13 años, de 14 años, que de repente por ese influjo de los padres dicen, no, yo prefiero que tomes conmigo, como que eso nos da a los padres la certeza y la garantía de que tenemos la situación controlada y es un error, pero de repente capaz que por ese tipo de prácticas estamos fomentando y uno los ve por la calle además, porque no es una cosa de que, bueno, después de una investigación exhaustiva detecté que hay menores que consumen, lo hacen en la vía pública a la vista de todos y parecería como que no podemos hacer nada contra eso, como que eso que estamos viendo nos está ganando la jugada. ¿Cómo hacemos para prevenir justamente que en edades tempranas ya los chiquilines y las chiquilinas estén tomando alcohol? Uno de los abordajes es la participación comunitaria. O sea, uno de los abordajes es como el trabajo en coalición, donde hay socios. O sea, no es solamente un componente del gobierno o es un componente, sino es todos los medios de comunicación, los padres de familia, todos que puedan trabajar en una localidad específica. Y que si bien yo no voy a cambiar toda la realidad, por lo menos yo voy a abordar lo que es mi comunidad y precisamente identificando el porqué. Y una vez identificando el porqué es cómo se puede cambiar. Es una campaña de educación, es una campaña de reglamentación. Lo más probable es que sean todas las 7 estrategias, pero ese es el modelo de cambio y vuelvo a la participación comunitaria, que muchas veces necesitan un vehículo para decir esto es el problema y esto es lo que nosotros buscamos. Y entonces se apoyan en todo el trabajo de las otras organizaciones. Mercedes. No, que quería decir en esto que lo explica muy bien Gonzalo, ¿no? Pero tuvimos la posibilidad de tener 23 adolescentes que se capacitaron a través de CATCA en la formación de líderes juveniles. Lo hicimos en la UTU del Balneario Buenos Aires y están hoy participando muchos de ellos en el 5º piso desde ayer, con un nivel de compromiso y responsabilidad y esfuerzo que me parece que es importante, con ganas, con esa cosa fresca. Estábamos conversando recién con Gonzalo mientras veníamos, están pensando en un foro juvenil
porque ellos explican que, bueno, que más allá del consumo o las drogas, el problema es de salud mental. Ellos entienden que muchas veces no son escuchados, hablan y parece que muchas veces los adultos como que entendemos que ellos no tienen problemas. Parece que los padres dicen, pero ¿qué problemas vas a tener vos si tenés 14 años? Entonces, muchas veces esas son las cosas que tenemos que trabajar, que tenemos que atender, que tenemos que escuchar, cuando nos están diciendo que no somos capaces de entenderlos como adultos, ¿no? Bueno, de eso se trata. Creo que esto va a ser una oportunidad a través de esta capacitación. Increíblemente tuvimos adolescentes que están trabajando fuertemente y el mes que viene, bueno, este mes, a fin de mes, ya estamos en noviembre, en el mes de los derechos van a impulsar este foro, este primer foro de jóvenes que surgió a partir de su capacitación en CADCA. Y a mí eso me parece que hay que resaltarlo. Hay otros lugares que también quieren esta capacitación, pero que también sean para el resto de los integrantes de la coalición como un aporte y promover que otras personas que no estén participando se nos puedan acercar. Entendemos muchas veces, y lo sabemos, que a veces nos puede mucho más el tratamiento y la rehabilitación, pero me sumo a lo que dice Gonzalo. Debemos fuertemente trabajar en la prevención para que, a pesar de que tengamos ahí, yo fumé durante 35 años, hoy sigo queriendo tener un cigarrillo y si lo veo, quiero fumar, pero tengo la capacidad de controlar. Me parece que necesitamos tener herramientas para decir que aunque esté ahí, decimos que no porque queremos otras cosas. Y entre las que quieren los jóvenes son espacios de recreación, donde hacemos otras cosas, donde nos juntamos para poder decir, bueno, tengo un ambiente y un lugar más sano y saludable para todos. Muy interesante el tema, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Estas son las entrevistas que a uno le gustaría que duraran más, máxime aprovechando porque Mercedes está aquí en Maldonado, la convocamos y ella viene enseguida, la hemos entrevistado muchas veces, pero bueno, en el caso de Gonzalo, aprovechar una figura de este calibre que nos visite aquí en Maldonado y que forme parte de lo que es este seminario es realmente muy valioso, que realmente lo apreciamos mucho y le agradecemos profundamente por su presencia. El agradecido soy yo y tienen mucha gente con mucha motivación y con mucha capacidad y decididos a hacer de la prevención una estrategia súper importante. Y tal vez a los jóvenes que la tienen clara, tal vez sería bueno invitarlos para que nos hablen un poquito de su experiencia y de este reencuentro. No vamos a hablar de ese encuentro porque su metodología, su claridad es refrescante. Gracias, Gonzalo. Que tenga buena estadía en Uruguay. Gracias. Gracias, Mercedes. Gracias, como siempre. Hasta Mercedes. pronto. Tenemos que hacer una pausa, 12:04, ya venimos.